Entonces, resulta y acontece que eso que nosotros podemos determinar ahí, pues va a ser exactamente igual al área multiplicada por la velocidad por el tiempo, ¿sí? Área por velocidad por tiempo. Todo eso me van a dar unidades de volumen específicamente. Quiere decir de que nosotros, si ya conocemos lo que es, podemos determinar, sabemos que esa velocidad pues, es la velocidad de descarga, es decir, la que se presenta aquí al inicio del sistema, ¿sí? Pues esa velocidad es lo de la ley de Darcy, que es igual a K por I, es decir, al coeficiente de permeabilidad a 20 grados centígrados de temperatura multiplicado por lo que es el gradiente hidráulico, ¿sí? Es decir, H sobre L. Todo eso multiplicado por el tiempo. Esto, yo de aquí específicamente podría despejar lo que viene siendo el coeficiente de permeabilidad, ¿sí? Normalmente esta es la fórmula que se utiliza cuando se habla de cabeza constante, es decir, un volumen de agua multiplicado por una longitud que obligatoriamente tiene que ser paralela al flujo sobre el área por lo que vendría siendo la diferencia de alturas o cabeza de presión. En este caso es H y es una cabeza constante, es decir, un solo numerito multiplicado por el tiempo.
Entonces, volumen sobre tiempo me da precisamente lo que es caudal. ¿Sí? Caudal. Pero también vemos otra expresión. Entonces, eso que habíamos aprendido de lo que era el gradiente hidráulico también está aquí en esta fórmula. Pero nosotros habíamos visto que el gradiente hidráulico era H sobre L, no L sobre H. Es decir, que esto lo que es el inverso del gradiente hidráulico. Entonces, simplemente de esta expresión, donde sabemos que la velocidad de descarga es igual al coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico, nosotros perfectamente podríamos despejar para determinar cuánto es el coeficiente de permeabilidad. ¿Sí? Y en ese coeficiente de permeabilidad, pues notamos de que todo esto es Q y todo esto es 1 sobre I. Es decir, que nosotros podríamos generar una nueva expresión.
Es decir, si nosotros sabemos todo esto y todo esto nos puede salir ahí del sistema, son datos que nosotros podemos conocer, pues nosotros podemos reducir esa expresión a términos en general. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, determinamos que un volumen sobre una unidad de tiempo en general es caudal y que L sobre H, siendo L precisamente la longitud paralela al flujo, en este caso, ¿por qué esa L está así? Bueno, porque el flujo está de forma vertical. Esto simplemente es el inverso de lo que es el gradiente hidráulico. Reordenando esos términos, tenemos esto, ¿sí? Caudal sobre I por A. Y si eso es así, nosotros podemos determinar el caudal en función de lo que es el coeficiente de permeabilidad y el gradiente hidráulico y el área transversal, es decir, el área perpendicular al flujo. Entonces, de esa expresión de saber lo que es la cabeza constante, saber, poder determinar esos términos en general, esto está metido realmente es dentro de un cilindro, ¿sí? Un dispositivo con forma de cilindro. Es decir, que nosotros acá
esto que vemos como si fuese una línea recta, realmente es el área de una circunferencia. Entonces nosotros con esa área, esa va a ser el área perpendicular al flujo. Por tanto, va a ser el área que nosotros tenemos que trabajar específicamente en esta fórmula, ¿sí? La fórmula más fácil de aprenderse respecto de cabeza constante de la permeabilidad es eso. Q es igual aquí al coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico por el área perpendicular al flujo. Pero el gradiente hidráulico es H sobre L, donde H simplemente es la diferencia de altura, es decir, la cabeza de presión, en este caso, esta altura, desde donde inicia la entrada del flujo hasta donde sale, ¿sí? ¿Sobre quién? Sobre L, pero esta L tiene que ser paralela al flujo. Ojo, porque estas dos cuestiones, dependiendo de eso, si de pronto llegan a colocar mal de que no, que el área es la paralela o que esta longitud la colocan, digamos, perpendicular al flujo, de una vez van a quedar mal desarrollados esos ejercicios. Y rápidamente, lo que es la otra prueba, la de cabeza variable. Entonces, el de cabeza variable específicamente se utiliza para cuando son los suelos finos. El de cabeza constante es para cuando son los suelos gruesos. ¿Y cómo es el desarrollo de esto en el laboratorio? Ah, bueno, podemos utilizar, y casualmente allá en suelos utilizamos el mismo permeámetro, solamente que ahora generamos un delta de H. ¿Qué es un delta de H? Es decir, unas marcas donde tiene una altura inicial y una altura final. ¿De qué? Del recorrido precisamente del agua cuando entra en ese sistema. Entonces, en un momento inicial vamos a tener una altura hasta donde sale de H y otra justo en una marca, a partir de ahí también hasta donde sale el agua del sistema. ¿Por qué eso? Porque resulta y acontece que la de cabeza variable se lo hacemos específicamente a un suelo fino y es muy demorado, ¿sí? Precisamente por las condiciones de sus poros o vacíos. Por tanto, es necesario realizar este tipo de sistema.
sigue siendo la misma piedra porosa, sigue siendo el mismo filtro, sigue siendo un suelo del cual voy a tener definitivamente cuál es su longitud, ¿sí? Porque yo siempre voy a saber la longitud, o por lo menos en el caso particular, saber cuál es la longitud de recorrido del sistema, porque esto es un dispositivo y yo perfectamente puedo medir esa altura. De hecho, que normalmente para el caso de desarrollar el ensayo de laboratorio, esa longitud oscila más o menos entre los 7 centímetros, ¿sí? Que cuando se realiza en condiciones de cabeza variable, es decir, para un suelo fino, a manera académica se reduce un poco esa longitud para que sea más rápido el flujo de agua. Pero realmente ella debe quedar ahí normalmente 24 horas mientras se termina de saturar o incluso más. Todo depende de qué tan fácil deja saturarse ese suelo. Es decir, que el sistema de agua llene absolutamente todos los poros o vacíos que tenga ese suelo. Después de eso, ¿qué viene? Viene de nuevo el papel filtro, viene de nuevo la piedra porosa y ahora realmente nosotros necesitamos determinar qué tanto dura, qué tiempo dura de pasar de una marca inicial a una marca final. Igual nosotros podemos también, digamos, recolectar lo que tiene que ver con esa agua. Es decir, así como en el otro ejercicio, también aquí lo podríamos hacer. Con un poco de ecuaciones en general, esta es la expresión ahora respecto de permeabilidad de coeficiente de permeabilidad cuando se trate de cabeza variable. Toda esta formulita, esto sale de una integración, pero simplemente así lo vamos a tomar. ¿Y qué significa cada uno de esos términos? Entonces, por ejemplo, el término A, esa A minúscula, va a ser referencia específicamente al área de ese sistema por donde está entrando, es decir, del tubito. Y la otra sigue siendo el área total, el área transversal perpendicular al flujo. H1 pues va a ser precisamente desde donde nosotros estamos iniciando el sistema hasta la salida. Y H2 desde la siguiente marca hasta la salida, ¿sí? Eso lo que me forma es un delta de H, simplemente. Pero estas medidas yo las puedo tener sin ningún problema. Longitud, la misma longitud de la altura del sistema del permeámetro, o en casos particulares cuando se esté haciendo la aplicación de ellos en el terreno, pues será la longitud paralela al flujo, ¿sí? Y simplemente le aplican el logaritmo en base 10 a esa ecuación. Ingeniero, ¿qué es lo que es la minúscula? Hoy. Sí. Listo, grabado. Entonces, los términos que en el momento no conocíamos, pues realmente es esa A minúscula y es área de la sección transversal del tubo vertical, es decir, de esta parte. ¿Por qué lo hacemos así? Precisamente porque necesitamos, ¿por qué le hacemos esas marquitas? Porque necesitamos disminuir, digamos, la distancia de recorrido. Pues obviamente, si esto es un solo sistema, pues lo que dure en pasar el agua desde aquí hasta aquí, es decir, aquí no se mantiene abierta el ingreso de agua al sistema, sino que simplemente se llena y se cierra el sistema y el agua pues tiene que empezar a fluir, es decir, empezará
a movilizarse. Entonces, ese tiempo que pasa de un lado a otro dentro de ese sistema, ¿sí? Pues me representa también lo que va a durar acá atravesando este suelo. De ahí es donde viene precisamente esta expresión. Y este K, pues igual puede ser también lo mismo que en la fórmula anterior de caudal, ¿sí? Coeficiente de permeabilidad por gradiente hidráulico por A. En este caso en particular, ¿sí? Nosotros utilizaríamos esta fórmula para determinar lo que es el coeficiente de permeabilidad cuando se presenta en suelos finos, es decir, cuando se utilice el método de cabeza variable. Este tema es muy sencillo, parece enredado de pronto ahí en las formulitas y eso, pero a la hora de hacer los ejercicios, les aseguro que los ejercicios de permeabilidad se desarrollan en 3 renglones, es decir, son muy fáciles, prácticamente reemplazar en las fórmulas. Yo les voy a dejar hoy, si Dios quiere, de verdad, el taller, y dentro del taller también les dejo unos ejercicios resueltos respecto de este tema y el tema de compactación, para que tengan más o menos una guía y desarrollen el resto de los ejercicios. ¿Listo, muchachos? Pues ahí ya, hasta ahí llega acá, porque ya me Gracias, señor. Sí, señor. ¿En el EMO queda en el taller? Yo se lo subo al EMO y también se lo subo ahí al WhatsApp. Al WhatsApp. Sí, Sí, muchas gracias. ¿Listo? Buen día, señor. Bueno, nos vemos. Chao.